Muy buenas noches, mi nombre es Viviana Machuca, soy estudiante de Contabilidad Financiera para la maestría en Gerencia de Empresas Sociales con la Universidad EAFIT. Les voy a hablar sobre la experiencia que obtuve con el análisis legal, operativo y financiero de la Fundación Los Veteranos. En primera instancia, la Fundación Los Veteranos está constituida legalmente como ESAL, como una entidad sin ánimo de lucro, al ser una fundación de acuerdo al artículo 19 del Estatuto Tributario. Este tiene un manejo organizacional y tributario diferente a los demás tipos de organizaciones. Su objeto social, como lo veíamos, era la formación en educación para el desarrollo humano, específicamente la preparación de beisbolistas con proyección profesional. Esta corresponde a una de las actividades meritorias del artículo 359 del Estatuto Tributario, a las cuales tiene acceso la comunidad, y por consiguiente se basa en el régimen tributario especial. Asimismo, para que esta Fundación Los Veteranos aspire a continuar ser cobijada por el régimen tributario especial, debe adelantar un proceso de calificación y actualización ante la DIAN, que básicamente son los mismos requisitos que anteriormente les mencioné. Bueno, ya dentro de su operación y pues en atención a los estados financieros, pero a la vez pues de una manera subjetiva, creería o se ve que no está operando del todo como ESAL, ya que en los activos netos se refleja una reserva legal, que estas son consideradas financieramente para la protección de patrimonios de empresas como tal. Las ESAL no están obligadas a tenerlas, o por lo menos una vez se alcance el monto mínimo exigido por la ley. Por eso mismo manifiesto que puede ser subjetivo, porque al momento de la presentación de los estados financieros, pues se desconoce si ya alcanzaron ese tope. Asimismo, en los pasivos no corrientes se observan deudas u obligaciones financieras a largo plazo. Las ESAL no deben apalancarse financieramente, sino subsistir de donaciones, aportes o contribuciones. Sin embargo, pues en los activos netos se observa una reserva para un proyecto de Donatón, que hace parte de las actividades sociales que realizan las ESAL, entre otros movimientos financieros propios también de las ESAL. Bueno, dentro del análisis de los estados financieros de la Fundación Los Veteranos y el estado de resultados, voy a mencionar los más relevantes que encontré para el ejercicio. En cuanto al pasivo corriente, para el caso de deudores clientes, se encontró una concentración de entre el 35 y el 45% para los 2 años evaluados, que es una situación que debe ser cuidadosamente monitoreada y gestionada por la Fundación. Esto puede tener tanto aspectos positivos como negativos para la salud financiera de la Fundación, y más pues para el caso del año 2019, que presentó mayores deudores clientes. Podría ser un indicio de que la empresa ha sido exitosa en atraer y retener clientes, pero asimismo es un riesgo significativo por no pago de deudas o retraso de las mismas. Respecto al activo no corriente de deudores empleados, al asignar préstamos a largo plazo a sus empleados puede ser una decisión considerada tanto buena como mala. Vemos que para el 2020 aumentaron esos préstamos, y pues depende también de varios factores, tanto positivos, que puede ser la conquista de nuevos talentos, fidelización y motivación de empleados, control de tasas de interés, pero también unos aspectos negativos, que puede ser un impacto en el flujo de efectivo, un riesgo de no pago o aumento de costos administrativos. Respecto al pasivo corriente de obligaciones financieras a corto plazo, la Fundación Los Veteranos tiene pasivos totales similares en ambos años en forma de obligaciones financieras a corto plazo, lo que puede proporcionar ventajas en términos de flexibilidad y costos financieros más bajos a corto plazo, pero también puede conllevar a riesgos relacionados con el refinanciamiento y la presión sobre el flujo de efectivo. Respecto al pasivo corriente, las obligaciones financieras a largo plazo, pues como vuelvo y lo indico, las ESAL no se apalancan financieramente, sino que subsisten de donaciones, aportes o contribuciones, no con deudas. Vemos un porcentaje en los 2 años casi del 20% en deudas a largo plazo, que puede llegar a ser significativo y de riesgo para la entidad por perder solvencia económica. Respecto a costos versus ingresos, los costos representan el 62 y el 57% de los ingresos de la Fundación, por lo que es necesario reducirlos para mejorar la rentabilidad y la salud financiera de la Fundación. En cuanto al análisis de indicadores financieros calculados a la Fundación Los Veteranos, también voy a mencionar los más relevantes de acuerdo a los resultados. Entonces tenemos el de liquidez. La razón corriente se obtuvieron valores superiores a 1. Eso indica que la empresa tiene suficientes activos corrientes para cubrir sus obligaciones a corto plazo. El resultado es una señal positiva, ya que sugiere que la Fundación tiene una posición financiera sólida en términos de liquidez.
En cuanto a capital de trabajo, se obtuvo un valor positivo de ese indicador, lo que nos dice que es favorable. Esto significa que la empresa tiene liquidez para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, con el pago de proveedores y otras deudas también a corto plazo. Los resultados podrían ser positivos o buenos para una empresa pequeña, pero insuficiente para una empresa grande. Entonces hay que tener en cuenta el contexto y la industria en la que opera la fundación, así como su historial financiero y sus objetivos a largo plazo. En cuanto a endeudamiento, los resultados fueron entre el 30 y el 32% de los años evaluados. Generalmente se considera relativamente bajo en comparación con muchas otras empresas. Esto podría ser una señal positiva, ya que indica que la empresa depende en menor medida de la financiación mediante deuda para sus operaciones y adquisiciones de activos. Sin embargo, lo que puede considerarse bajo o alto depende de factores como la industria o el sector en el que opera la fundación, sus objetivos estratégicos y su capacidad para generar ingresos y flujo de efectivo para cubrir pagos de deudas. En cuanto al indicador de eficiencia o actividad, tenemos resultados de 1,8 y 1,3 en rotación de inventario. Significa que la empresa vendió y reemplazó su inventario aproximadamente 1,8 o 1,3 veces durante el periodo. Estos resultados pueden indicar una eficiencia operativa y un inventario adecuado. En cuanto a los periodos de cobro, se obtuvo un resultado de 1,24, que significa que la fundación está cobrando sus cuentas por cobrar en aproximadamente 1,4 veces al año, o en aproximadamente 298 días, que es dividir los días del año en el resultado obtenido en el periodo de cobro. Estos resultados no son extremadamente altos ni bajos por sí solos, pues dependen igualmente de varios factores, como la industria o el sector en el que se opera la fundación, la comparación con competidores y otros indicadores financieros. Respecto a la rotación de activos, tenemos un análisis de un resultado de 0,28 y 0,21, es relativamente baja y se sugiere que la empresa podría estar teniendo dificultades para utilizar efectivamente o eficientemente sus activos para generar ventas. Esto podría deberse a varios factores, como activos obsoletos o una falta de demanda de los productos o servicios de la empresa. Analizando que para el 2019, pues esta rotación de activos fue más baja que la de 2020. En cuanto a rentabilidad, vemos la rentabilidad del patrimonio de 1,8 y 1,6, que es relativamente baja y podría ser motivo de preocupación para los inversores y accionistas. Respecto a la rentabilidad del activo, que fue del 1,28, relativamente baja. Esto significa que la empresa está generando ganancias del 1,28% de su total de activos. En términos generales, una rentabilidad del activo más alto pues se considera mejor. Pues estos análisis que se realizaron a los indicadores financieros es necesario y esencial analizarlos en el contexto adecuado, según la industria o sector en la que esté la fundación, el ciclo comercial, las métricas financieras, entre otros factores, ¿sí? Para obtener una imagen completa de la salud financiera de la fundación y poder tomar buenas y oportunas decisiones. Bueno, a nivel general tenemos entonces para la Fundación de los Veteranos las siguientes fortalezas. Entonces, la fundación tiene suficientes activos corrientes para cubrir sus obligaciones a largo plazo, sin tener que depender en gran medida de la venta de inventario. Un nivel relativamente bajo de endeudamiento en comparación con sus activos totales. La fundación está vendiendo su inventario con cierta regularidad, lo que sugiere una buena eficiencia operativa. La empresa está generando un margen saludable después de cubrir sus costos directos. Pero también encontré unas debilidades como son problemas de flujo de efectivo por un número significativo de clientes deudores, deudas a largo plazo cuando no debe apalancarse financieramente y puede perder solvencia económica, alto porcentaje de costos operacionales en comparación con sus ingresos, rotación de activos es relativamente baja, puede estar teniendo dificultades para utilizar eficientemente sus activos para generar ventas. En cuanto al ROE, la empresa está generando un rendimiento muy modesto en relación con el capital invertido por los accionistas. Y la rentabilidad del activo muestra resultados bajos obtenidos en los 2 años. Sugiere que la empresa podría estar enfrentando desafíos con la utilización eficiente de sus activos para generar ganancias. Dentro de las recomendaciones que le haría a la Fundación Los Veteranos sería la optimización de procesos, la negociación con proveedores, un control de gastos, mejorar la productividad, hacer una gestión correcta de inventario, revisión y gestión de costos, evaluación constante,
una gestión de riesgos y, como veíamos en la unidad, aplicar el objetivo básico financiero, que es darle una maxificación del valor de la empresa, pero en armonía con los empleados, los clientes, la sociedad y el medio ambiente, y con responsabilidad social. En lo posible que puedan identificar y aplicar los microinductores de valores, que son identificar esas ventajas competitivas, asociándolos con el mejoramiento de los inductores operativos y financieros, que son indicadores de desempeño o de gestión. Y asimismo poder identificar los macroinductores de valor, que miden qué tan rentables son los dineros invertidos en la fundación. Muchas gracias.